Es un gusto poder presentar hoy a quien nos va a dar una exposición, que es un amigo. Bienvenido, Pablo, al Ateneo Amigos de la Ciencia. De acá somos todos amigos y por eso es un gusto poder compartir con vos esta tarde y que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Pablo es doctor en Ciencias Geológicas, con su especialización en Geoquímica. Con Pablo nos conocimos en la Universidad de La Plata, estudiamos geología juntos. Una persona, un amigo y una persona completa que siempre ha trabajado en muchas zonas diferentes, incluso para su carrera, desde incluso ser guía en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Para aquellos que no lo conocen, los invitamos a que lo visiten. Como decía, Pablo es doctor en Ciencias Geológicas, actualmente profesor de la Universidad de Río Negro, en la localidad de Roca. También fue profesor en la Universidad Federal de Pará, en Brasil. También trabajó en la Universidad de Río Grande do Sul, en Brasil, y en el Instituto de Recursos Minerales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente gerente de exploraciones en Argentina de una empresa minera de intereses nacionales, como es Austral Gold, del grupo Elstein, el dueño de los shoppings, para que sepan, por ejemplo, el Mendoza Plaza Shopping. Anteriormente fue también superintendente de geología de la mina Cerro Bayo, en el sur de Chile, en la localidad de Chile Chico, demostrando que se puede hacer minería en lugares tan hermosos como es el sur de Chile. Eso es, para los que no conocen, es a la altura de la localidad de Perito Moreno, en Argentina, o Los Antiguos, es del otro lado, del lado chileno, la zona de los lagos. Juntos trabajamos también para una empresa peruana a partir del 2004, y tiene una vasta experiencia en cursos y charlas de todo tipo. Hoy Pablo nos va a hablar sobre la minería metalífera, lo que son las diferentes escalas de trabajo dentro de la minería, lo que son las reservas minerales y los bloques de producción, los criterios geológicos, económicos y de seguridad para poder definirlos, y con ejemplos de minería a cielo abierto, minerías subterráneas o combinadas, y el rol del geólogo en esta etapa productiva y la interacción con otras áreas de la producción, como pueden ser los controles y reconciliación del proceso productivo. Bueno, Pablo, realmente un gusto tenerte acá, y los dejo entonces con Pablo para esta presentación. Si podés compartir tu pantalla, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, amigos del Ateneo. Ya había asistido a algunas presentaciones, siempre muy buenas y actualizadas de cosas que nos interesa como ser humano y cómo interactuamos con el medio ambiente, inclusive con el espacio. Bueno, mientras ibas relatando, Guillermo, me hiciste acordar cosas que me había olvidado, como el tema de guía del Museo de La Plata. Intuitivamente incluí algo de la historia de la minería, o trato de hacer como una especie de breve introducción de la minería, porque es para entender el presente, cómo se vino haciendo minería, cómo se hace, y sobre todo por qué hacemos minería. Y la etapa, sinceramente, la etapa que pasé en Chile Chico, que fueron 5 años, una vivencia
muy productiva, en familia. Nos fuimos allá, en parte se empezaron a crecer y a criar mis hijos. Aprendí mucho de lo que es esta etapa de producción, entender la interacción con otras disciplinas dentro de una mina, y por qué los geólogos de exploración buscamos mineral y tratar de dimensionar esas otras dimensiones, como es la parte económica, cómo continúa una beta en profundidad, cómo se hace para sacar esas betas sin tomar riesgos, para que sea económica, para no afectar ni a la seguridad de los trabajadores ni al medio ambiente. Entonces, voy a tratar de hacer como una especie de contar esa vivencia y tratar de resumir esa parte de los procesos productivos visto desde un geólogo. Entonces, dividí la presentación en realidad en 2 archivos por una cuestión de que no tenía miedo que se tilde la presentación porque hay muchas figuras, fotos, pero bueno, es la misma presentación. Si no se escucha o se interrumpe mi conexión, bueno, cualquier cosa me avisan. Por ahora se escucha perfectamente, Pablo, así que... Entonces, en esa introducción voy a hablar sobre una breve historia de la minería, las escalas de trabajo y cómo se organizan las operaciones. ¿Qué criterios geológicos, económicos y de seguridad tomamos para extraer el mineral? El desarrollo de una mina, ¿por qué se elige una mina a cielo abierto, subterránea, o en algunos casos son mixtas? Y esta parte es importante, ¿cuál es el rol del geólogo dentro de una operación minera? Siempre se discute las peleas con ingenieros o con otras áreas. En realidad todos tienen un objetivo en común, de sacar el mineral y bueno, cómo es esa interacción, que a veces no es fácil. Finalmente, hago una muy breve introducción sobre el procesamiento del mineral, de los concentrados, fundición y refinamiento de metales, que yo creo que se va a hacer. Pensé que podía incluirlo con un poco más de material, pero podría ser tema de otra presentación con un especialista en esa área, ya que la geología mucho no interactúa. Es bueno saberlo y tener conocimiento de esta etapa, pero los geólogos no interactuamos mucho en esta etapa. Entonces, como les decía, el hombre ha usado los metales a través de su historia con distintas finalidades. Temas religiosos, de creencias, como adornos, para la guerra, pero bueno, a medida que la humanidad fue evolucionando, fue tomando otras prioridades y otros usos. De hecho, si bien se mantienen todo eso que mencioné, pero gran parte de la producción de metales hoy en día prácticamente no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque están escondidos o metidos en un auto, en una casa, en una ciudad, en distintas partes tecnológicas y de infraestructura que el ser humano usa. Sabemos que históricamente el hombre empezó a usar utensilios de piedra, después empieza a descubrir los metales, el uso de metales, empieza a fundir sobre todo el cobre con un punto de fusión menor,
posteriormente usa una primera aleación que era el bronce, una aleación de cobre-estaño, y finalmente el hierro. Eso es como los grandes procesos evolutivos en la historia de la humanidad. En Europa, esto se completó con el descubrimiento y la fundición de hierro, y por eso gran parte de las herramientas de guerra, por ejemplo, son de hierro o eran de hierro. Cuando el hombre europeo llegó a América, solamente habían utilizado el cobre y el bronce, no el hierro. Y eso fue una cuestión también estratégica para el dominio, otra de las cosas que sumó para el dominio de los europeos en América. Entonces, es interesante, a veces doy esta presentación, o por lo menos estas figuras, porque indirectamente, donde hay grandes yacimientos arqueológicos con uso de metales, hay gran desarrollo de minas actualmente, como es en Perú, en Bolivia. Por ejemplo, en Chile, ¿por qué no hay tantos desarrollos de depósitos de oro? Bueno, normalmente el oro está como subproductos de otros yacimientos, como son los pórfidos de cobre, y en este sentido no hay tanto desarrollo, inclusive en la Patagonia nuestra, que hoy decimos hay muchos desarrollos de minas, de proyectos, pero también hay que considerar la población humana de esos momentos. Para destacar, hay un disco, un pectoral con motivo ceremonial de la cultura lahuada en Catamarca, que data de unos 1500 años atrás, que era un pectoral de bronce con un valor arqueológico y de diseño excepcional, muy, muy, muy rico culturalmente dentro de esa cultura. Entonces, a continuación voy a mencionar eventos que están relacionados a la historia de la humanidad y que tienen un impacto en el desarrollo de la mina. Por ejemplo, en 1546 se fundó Potosí, una ciudad de Bolivia, donde se encuentra el Cerro Rico de Potosí. Fue tal la riqueza de ese yacimiento que para los que conocen, por ejemplo, hoy se habla de Navidad, sería por lo menos unos 5 o 6 veces la riqueza que tiene hoy en día Navidad, pero con leyes astronómicas, eran leyes de hasta 70% de plata en sus vetas o vetillas. Entonces, lo importante, bueno, en esa época, Potosí, que llega a tener como unos 400, 500 años de producción, desde que llegaron prácticamente los españoles, tiene una historia hasta trágica del desarrollo, pero se considera que la ciudad de Potosí, en 1630, tenía 160.000 habitantes. En ese momento era comparable con algunas de las capitales de Europa como París o Londres, en términos de avances y cantidad de habitantes. En 1600 se llama la era del carbón, gran desarrollo de la extracción y producción de carbón. 1750, 1850, la revolución industrial, y con eso lleva al consumo de metales y al desarrollo de una cantidad de operaciones de mina. En 1850, la era del petróleo, también en el 1850, 55, la fiebre de oro en California. En 1870 hay un cambio en el uso de los explosivos, después voy a usar un gráfico Daniel Jerez, que hizo en una presentación que marca
cómo impactó también en los precios de la extracción de los metales. En 1875 comienza un gran desarrollo del uso de la electricidad. A fines del siglo XIX, Gran Bretaña adopta el oro como patrón de moneda. En 1915 entró en producción Chuquicamata. Chuquicamata es, a medida que fui haciendo la presentación o armando la presentación o modificándola, es un yacimiento a tener en cuenta porque involucra distintas etapas, desde la extracción de metales pre-llegada de los europeos, la extracción por parte de pirquineros, una primera producción con problemas muy grandes en la recuperación de metales y por eso no despegaba, hasta que alrededor de 1950, 1960 comenzó a producir en una escala mayor, y hoy en día los ojos están puestos en Chuquicamata porque está desarrollando subterráneamente y está utilizando tecnología de punta, y es un ejemplo de lo que puede ser la minería a futuro. En 1915-18, la Primera Guerra Mundial, algunos metales tuvieron mayor desarrollo, por ejemplo, en pequeña escala en Córdoba, en Sierras Pampeanas, se usó yelita, un tipo de mineral que se usaba para la Segunda Guerra Mundial, eso. Pero bueno, puede haber impactos positivos o negativos en términos de usos de metales, porque, por ejemplo, las economías durante y después de la Primera Guerra Mundial quedó en un piso histórico y empezó a tener que recuperarse. Los bancos europeos en esa época empezaron a tener reservas mixtas de oro y dólares, por lo tanto el precio y la extracción de oro comenzaba a tener también un nuevo significado. Acá agregué esta figura donde muestra cómo, por ejemplo, en los salares de Chile y de Bolivia se desarrollaron una intensa actividad minera para la extracción de nitratos de esos salares, pero se derrumbó esa extracción con el uso de explosivos, otro tipo de explosivos sintéticos, donde ese cambio va a favorecer a otro tipo de minería. De hecho, el precio del cobre va a disminuir por el mejor uso de este tipo de explosivos. En 1915 aproximadamente se desarrolla el proceso de flotación en las plantas y empiezan a obtener concentrados, por ejemplo, de cobre. Y de nuevo, ese beneficio en el proceso no solo extractivo, sino también de recuperación de metales, va a impactar en el precio del cobre, donde pega un salto negativo. Va a caer el precio porque se van a poder recuperar y utilizar mayor cantidad de yacimientos. Y después, bueno, lo que cambió significativamente en la historia de la minería también es que ya había empezado en 1960, 50, pero va a tener un apogeo alrededor de 1980, donde empiezan a desarrollarse equipos de gran tamaño, a producirse una minería de gran escala. Como por ejemplo el desarrollo de Open Pit, que vamos a ver. Y este último beneficio que tuvo la minería es el uso de la electrodepositación, sobre todo en la recuperación de cobre,
donde se produce como una especie de pila y utilizan un cátodo y un ánodo y precipitan y concentran oro de alta calidad. Entonces, siguiendo con la evolución, hice ese paréntesis como para mostrar grandes hitos en el desarrollo de la minería, pero también hay efectos, como bien sabemos, que la economía mundial afecta commodities o el desarrollo, el crecimiento del planeta, donde en 1929 está la quiebra de la Bolsa de Nueva York y hay un caos mundial y una gran recesión. Para que tengan una idea, en 1933, 35,1 gramos, que equivale más o menos a una onza, una onza de oro entonces valía alrededor de $35. Efectos de inflación, pero hoy en día está en torno de $1950. 1940-45 viene la Segunda Guerra Mundial y muchas economías comienzan a volcar sus reservas en oro, y también se da inicio al desarrollo nuclear. En 1950-70, como les dije, comienza una minería de gran escala. En Argentina, para que tengan una idea, hice un paralelismo, en 1997 se desarrolla la primer mina a cielo abierto a gran escala que es Bajo la Lumbrera. Un poco desfasado en tiempo de lo que estaba ocurriendo en los principales países productores del mundo, como por ejemplo nuestro vecino Chile. En 1970 comienza el auge de la exploración de los depósitos epitermales. Son depósitos que los menciono porque en nuestro país hay varios de estos depósitos en cordillera y también en Patagonia extraandina. Y en 1998, de nuevo un desfasaje, comienza a producir Cerro Vanguardia. En 1975 una onza de oro valía $200, pero fíjense que pasa 5 años después, salta a $800. Eso fue un despegue enorme del precio del oro, donde hoy, si llevamos el valor del dólar actual, valdría alrededor de $2.200 la onza. Entonces estaba más evaluado que hoy en día. En 1995-97 ocurre un escándalo, un fraude en un proyecto en Borneo, donde se declaró que existía un yacimiento muy grande y muy rico de oro, de los cuales fue un fraude. Inclusive fue llevado al cine esta historia, es una historia real, donde a partir de ahí empezaron a haber mayores exigencias, las bolsas del mundo sobre todo afectó el precio del oro y se derrumbó, y empezaron a existir una mayor exigencia en el control de calidad para reportar los recursos o reservas que tienen las minas en operación, y también los proyectos de exploración que están de forma pública en la bolsa. Entonces, hoy en día estamos en la era de la comunicación y tecnología, existen minerales estratégicos. Ustedes invitaron el tema del litio, si es un mineral estratégico o no, pero bueno, hay las tierras raras, hay una serie de minerales que van de la mano de la tecnología, como viene evolucionando. Y este año fue un año muy particular con el tema del COVID-19. La gran pregunta era qué iba a pasar con los commodities, y sobre todo la organización de las minas, que fue un gran desafío, sobre todo en nuestro país, donde paró casi todo, pero las operaciones, en cierta forma, siguieron funcionando. Entonces, dicho esa breve introducción de
de la historia, como les vuelvo a recalcar, va un poco de la mano de los acontecimientos que ocurren en relación a la historia de la humanidad, también cómo va repercutiendo en el desarrollo, en el crecimiento de la minería, en los precios, en el uso de los metales y las exigencias que van ocurriendo con esta experiencia que se va teniendo a una velocidad enorme, como que los tiempos se van acelerando. Entonces, en líneas generales podemos hablar de pequeña, mediana y gran minería. Esto está en relación a la cantidad de mineral que procesan estas operaciones. En líneas generales, si tenemos que poner un término medio para cada una, la pequeña minería estaría en torno de 100, 200 toneladas de movimiento de material por día, la mediana minería en torno de 1.000 toneladas por día, y la gran minería puede llegar a 800.000 o 1.000.000 de toneladas por día, tanto del mineral económico como lo que vamos a ver que acompaña a la mineralización económica, que es el estéril. Entonces, ¿es posible la minería subterránea a gran escala? Bueno, vamos a ver que existen hoy en día ejemplos de que hay minería subterránea a gran escala, y cuáles son los factores no solamente económicos para que eso ocurra, sino también cómo hacemos para extraer gran cantidad de material desde operaciones subterráneas, y qué tecnología hay de por medio. ¿Cómo se organizan la parte extractiva? Podemos dividir dos grandes grupos, uno que es artesanal y el industrial. El artesanal, si bien a medida que va pasando el tiempo, los sistemas artesanales no pasan controles, y bueno, hay países donde han tenido una mayor cantidad de artesanía, de minas de formas artesanales. A medida que va pasando el tiempo, se va industrializando. Me ha tocado vivir ejemplos explorando en el norte de Chile, donde todavía se hace minería artesanal. Nuestro país tiene muy poca actividad de minas metalíferas artesanales, porque también están la parte de las canteras y de piedras láser y de otro tipo de minas, pero me voy a concentrar en la parte de metalíferos, donde el tema artesanal, si bien es de pequeña escala, pero también hay lugares donde esa pequeña escala puede ser muy expandida y puede tener, por ejemplo, consecuencias, no solo para la salud de la gente que está trabajando, sino también para el medio ambiente. Y de hecho, hubo cambios, como por ejemplo el uso de mercurio por cianuro, por los beneficios y los beneficios que tiene el uso del cianuro. Entonces, en estas dos fotografías se muestran extracción cerca de un paleoplacer, una especie de donde se concentra el oro de forma aluvional. Extraen a través de dragas, van procesando, van filtrando y van reteniendo lo que puede ser el oro en forma de partículas, agregan mercurio para formar una amalgama, y finalmente colocan fuego como para evaporar el mercurio, y queda el oro residual.
Esta fotografía la tomé de un libro, pero era un uso bastante común utilizar caballos o burros en la molienda. El caballo va girando alrededor de esa forma de moler mineral. Por ejemplo, en Potosí todavía se preservan esos molinos en un museo que hay, y es interesante que cuentan en el museo que gran parte de la producción de los animales o de los burros venían en una época de la historia de Potosí, eran de las misiones jesuitas de Córdoba, que transportaban los animales hasta Potosí y lo usaban principalmente en ese tipo de operación. A modo de ejemplo, lo que están viendo a la derecha es un frente de una mina donde esos agujeritos con distintos colores son las perforaciones, donde se hace de forma mecanizada, donde van a cargar los explosivos para seguir avanzando. Abajo hay un molino de una planta de proceso para moler el mineral. Entonces, esa minería artesanal también lo obtuve de un libro de la Edad Media, de cómo se producía y se le ingeniaba el hombre como para extraer y concentrar metales en tiempos pasados. La foto que está acá a la derecha es de una visita que hice en Potosí, donde hoy en día están utilizando formas de extraer el mineral de un nivel inferior, como muestra en esta figura. De una forma artesanal. Después vamos a ver algunos conceptos de seguridad de los trabajadores, como por ejemplo, no está usando barbijos. Hay varias cosas donde en la parte artesanal hay mucho para mejorar y para controlar para que así se realice. Esto es una fotografía de una especie de pique, si bien no es bien vertical, pero enmaderado para el descenso tanto de las personas, pero también para llegar hasta la zona mineralizada. Hay, por ejemplo, en Chile, cerca de Copiapó, no sé si conocen, hay una antigua mina que se llama Dulcinea, que producía cobre y oro de unas zonas betiformes, y llegaron hasta cerca de 1.300 metros de profundidad. Es una de las minas más profundas en Sudamérica, conjuntamente con Chuquicamata hoy en día y Morro Velho en Brasil. ¿Se puede industrializar la minería artesanal? Bueno, creo que es uno de los desafíos también a tener en cuenta en cómo se puede mejorar las condiciones de trabajo de la gente que lo hace. En nuestro país, vuelvo a repetir, no hay tantas actividades de pirquineros o garimpeiros, como se dice en Brasil. Entonces, las formas de organizar, me aparece un cartelito y no puedo ver, la forma de organizar las actividades mineras, pongo por ejemplo los garimpeiros en Brasil, tal vez el más famosamente, o el más famoso de todos fue Serra Pelada, en el estado de Pará, en el norte de Brasil, donde en un lugar como era un estadio de fútbol, llegaron a trabajar unas 60.000 personas. Era realmente un hormiguero donde extraían oro en forma de concreciones, asociado a unos niveles muy ricos en oro, pero bueno, las condiciones laborales eran extremas. Puse privados porque en realidad me contaban gente de allá de la Universidad de Pará que las parcelas tenían dueños, y si vos querías tomar posesión como de esas parcelas tenías que alquilarlas. Era como una especie de toma, ¿no? Porque los terrenos o podían ser privados o fiscales, pero
invadían, tenían dueños que controlaban esas zonas caóticas de extracción de minerales, y hoy en día hay tal vez pocos ejemplos de este tipo en el mundo. Obviamente hay operaciones y minas que son privadas, sobre todo compañías que tienen una gran tradición en el desarrollo de minas, como son canadienses, sudafricanos, australianos, de Norteamérica o de Estados Unidos. Entonces, esa es otra forma de... En el caso de Potosí, en Bolivia, son cooperativas donde se organizan en formas de familias o de personas, donde hoy en día la actividad alrededor del Cerro de Potosí sigue siendo con mucha ocupación. Cerca de 10.000 personas siguen trabajando en el Cerro Rico de Potosí, sin tener las riquezas históricas, pero la forma de organizar en el oeste de Bolivia, en la zona del altiplano, es básicamente a través de cooperativas, y en la zona oriental, que estaría más relacionado a un ambiente tipo la zona cratónica como de Brasil, es más del tipo de los garimpeiros en Brasil, forma más caótica que las cooperativas. Y finalmente, bueno, Chuquicamata es una empresa estatal de chilena, donde, como les comentaba, están entrando, o ya entraron en una operación subterránea de lo que es el Rajo, o de la mina a cielo abierto más grande del mundo, y será la mina subterránea también más grande del mundo, con un sistema de operación, un centro de operación de alta tecnología, donde yo particularmente vi una cosa chiquita que se controla de esa manera, pero la planta de proceso, con un software van viendo cómo es el muestreo, que está como semi-automatizado. Lo que cuentan, y pueden ver algunos videos o presentaciones sobre Chuquicamata, que también la parte extractiva de movimiento de mineral, la cinta transportadora, todo tiene como una central de operación que van controlando, y se piensa que van a automatizar un montón de funciones que hoy en día inclusive se hace de forma manual. Bueno, esa tecnología, industrialización, auguria un gran futuro en la minería, tanto para el control y minimizar riesgo, como así también mejorar y optimizar la producción, y con eso inclusive bajar los costos, que se refleja en los consumidores. Entonces, en líneas generales, voy a mencionar algunos conceptos como lo que es mena y ganga. Seguramente lo habrán escuchado hablar, pero mena es la parte mineralizada, que es lo que interesa explotar. Es una sección bien sencilla, donde se muestra el nivel de la superficie, un corte de la tierra, donde se ven los cuerpos mineralizados con distintas formas y tamaño. Por ejemplo, estas vetas que están aflorando en superficie, muchas veces se hace un pequeño rajo y se explota a cielo abierto. Este puede ser un pórfido, formando un gran open pit, una minería a cielo abierto, que imposible de hacerlo de una forma subterránea desde el comienzo, por una cuestión también no solo económica, sino también física. En el caso de Chuquicamata, llegaron al fondo de la mineralización cuando se hizo la exploración. Esto tiene 1000 metros de profundidad, entonces se exploró esta parte, y a medida que se fue profundizando, se fue conociendo qué ocurría 1000 metros por debajo. O sea, hoy se conoce 1000 metros que se extrajo
y otros 1000 metros, que es lo que se va a producir de forma subterránea. Entonces, estos resortes que se ven ahí son los desarrollos que van acompañando la mina para poder sacar el mineral o la gente poder ingresar y poder trabajar de una forma subterránea. Vetas, si la ley y la concentración y el tamaño lo permite, también se puede hacer un desarrollo que tiene su precio. Para que tengan una idea, un desarrollo de 3 por 3 metros o 4 por 4 metros, el metro de avance, incluyendo explosivos, acarreo, perforaciones, está alrededor de $3.000 aproximadamente. Y bueno, y si hay un cuerpo como un pórfido en profundidad, ¿se puede extraer? Bueno, hay una cuestión de una forma subterránea y una cuestión económica, donde también hay que evaluar si paga el desarrollo y la inversión original donde tenés que hacer una planta, etcétera, que no es el motivo de esta presentación, pero donde Chuquicamata toda esa infraestructura ya la tiene. Está en el fondo del Open Pit, que originalmente, vuelvo a repetir, no se hizo más grande por una cuestión que no se conocía, pero también esto iba a ser gigante. Entonces, ya es gigante. Entonces, imagínense si tenían que extraer 1000 metros más abajo. Entonces, hay una evaluación que se hace hasta dónde se puede extraer de una forma a cielo abierto y hasta cuánto se puede hacer de una forma subterránea. Material estéril. El material estéril puede ser parte de la roca que no tiene mineral, pero también una ley inferior al límite establecido. Ese límite establecido hoy no es económico. Algunas operaciones, y si sos organizado, podés separar ese mineral de baja ley, como lo hizo Cerro Vanguardia, y hoy en día están aprovechando de lixiviar y de concentrar oro de ese material de baja ley. También puede ser ese material estéril que no contiene mineral útil, pero es necesario removerles por cuestiones de poder extraer el mineral, ¿no? Como es este color gris que está acompañando a la mena. O si no, el material suelto que cubre el depósito, que es la sobrecarga, que muchos de los depósitos puede tener esa sobrecarga, que puede ser algunos decenas de metros de espesor. Entonces, un depósito mineral puede evolucionar a una mina. De nuevo, no es el objetivo de esta presentación, pero para que tengan en cuenta hay que generar, hay que explorar en las distintas etapas, se hace una evaluación, una factibilidad, si eso puede llegar a ser mina. Comienza la preparación y construcción, principalmente de la planta, campamento. La producción arranca cuando comienzan a sacar mineral económico y finalmente, cuando el mineral se acaba, comienza el cierre de la mina. A veces durante la producción se van cerrando algunos sectores específicos. Este es uno de los lugares donde trabajé, ahí en Chile Chico. Esta es una laguna donde se muestra en una planta, esta es una imagen satelital, donde se muestra la trayectoria de las vetas que se exploraron y posteriormente se produjeron parcialmente. Entonces, como verán, muchas de estas vetas no es que están aflorando, está en superficie, porque por ejemplo estas están por debajo de la laguna, y de hecho la laguna que tiene unos 40-50 metros de profundidad, después hay unos 40-50 metros de sedimento, después viene roca firme, y después vienen, dentro de esas rocas firmes están las vetas. Entonces se hizo una exploración, como verán,
a ver si puedo sacar esto. Como verán, todos estos palitos que están viendo acá son sondajes donde comienzan en esta parte y van dirigidos a la beta. La beta, el geólogo hace un modelamiento de la forma que tiene para poder después ponerle valores de acuerdo a los resultados de las muestras. Se hace una estimación de recursos y a partir de ahí comienza la etapa de evaluar si ese recurso es económico o no es económico. Entonces, a ver, voy a abrir un archivo como para que poder visualizar bien lo que se hace, lo que hace el geólogo de exploración previo a la explotación. Esto es en la etapa de exploración y estimación de recursos. Como ven, un mapa geológico donde está pegada la topografía. ¿Están viendo? Sí, Pablo, perfecto. Sí, sí, estamos viendo. Acá se ve de una forma más gráfica que la anterior, todos esos palitos son los sondajes. Ahí voy a apagar algunas capas, como estas ignimbritas, estas riolitas, que son todas rocas y unidades. Esta es una trampa, que es una especie de techo de la mineralización, que está acá. En verde se modelan los diques, que muchas veces es un problema para la operación, pero donde hay diques también es una zona productiva donde hubo mucha actividad de fuente, de magmas, donde es el que removiliza y va formando los depósitos minerales. Entonces, esto es como si estuviéramos desde el centro de la Tierra mirando hacia arriba, hacia el techo, son las vetas, ahí están las vetas. Entonces, posteriormente los ingenieros, una vez que se hacen la estimación de recursos y todo eso, los ingenieros diseñan cómo va a ser el ingreso a la mina, si se hace a cielo abierto, si se hace subterránea, cómo es el diseño y el método de extracción. Y algo también que vamos a ver rápidamente es qué parte de estas vetas, que es la que está en rojo, vamos a explotar y qué parte no. Entonces, bueno, hay distintas herramientas que, como por ejemplo, ahí están viendo esta otra figura que es una de las vetas collita, que en realidad esa beta fue explorada posteriormente a este dibujo. Se empezó a explorar en la parte donde había roca, y en la parte de la laguna buscamos por otros medios de perforar por debajo y poder ver la continuidad de la mineralización. Esto que están viendo acá es el plano de la beta visto de frente. Entonces, este tipo de modelamiento es un modelamiento geoquímico, en este caso de oro, de isovalores de oro. ¿Qué cantidad de oro tiene esta beta? Obviamente que la parte más rica, así a simple vista, es en esta parte sureste de la beta, sobre todo la que está en el otro extremo desde la superficie. Bien. Bueno, un poco para mencionarles que los recursos, a medida que nosotros definimos qué tipos de recursos existen, a medida que la información, cada vez hay más información, el recurso pasa de inferido, indicado y medido. El medido vamos a ver que es cuando hay principalmente una gran densidad de información, principalmente cuando hay labores mineros, previo a la extracción total,
Y esto el geólogo entrega a las otras áreas de planificación, donde hay principalmente ingenieros, y definen las reservas. Entonces vamos a ver un ejemplo de cuándo un recurso puede pasar a reserva y por qué en algunos casos no es una reserva si las leyes son favorables. Bueno. Antes de eso, les voy a mostrar un poco qué se hace una vez que se conoce la beta. Estamos en el interior mina, se coloca una sonda muy pequeña, depende de la operación, esta es una operación de mediana escala, hay otras de gran escala como Cerro Negro, donde utilizan otro tipo de sonda, tienen otra infraestructura, pero lo que hace es explorar, por ejemplo, cuando fuera de la galería, en este caso la galería va a lo largo de la beta, la pueden ver normalmente en el techo de esa galería, pero ¿qué pasa cuando la beta es más ancha que la galería? Entonces se hacen controles para saber en realidad qué ancho y ley tiene en totalidad. Y así, por ejemplo, poder reconocer lo que está fuera de la galería. Esto es un corte donde hay una galería 15 metros por arriba de otra galería. Y estas perforaciones se hacen lateralmente como la que está haciendo esta maquinita. También de otras labores dentro de Interior Mina se puede densificar la información que tenemos de una beta. ¿Y eso para qué? Bueno, hay complejidad estructural donde la beta se pierde o donde el distanciamiento entre sondaje y sondaje es mucho más grande, entonces se necesita categorizar recursos y se hacen este tipo de labores. ¿Se entiende? Esto es un nivel superior, un nivel intermedio. Estos números son las cotas sobre el nivel del mar y esta es la galería que fue levantada con topografía y los sondajes que se realizaron. Estas cositas rojas es porque había otras vetitas en el medio, pero son vetas de pequeño tamaño que no justifican su explotación. Tal vez de una forma artesanal, algunas pueden llegar a tener leyes altas, muy altas, pero el espesor pueden tener hasta, no sé, 10, 15 centímetros y no se justifica el desarrollo de la mina porque se diluye. El término de dilución lo vamos a ver rápidamente también de qué se trata. Esto es lo que hace el geólogo todos los días, tiene varios frentes normalmente para levantar, es un mapa de lo que está viendo adelante de esa galería. Se ve una veta, en este caso, un dique y varias vetillas. Normalmente la mayor ley se concentra en donde está la veta, como se ve en este frente. Normalmente lo que ocurre es, si no tenés experiencia, ves todo oscuro, no distinguís nada, pero el ojo del geólogo de mina lo va desarrollando, va a empezar a diferenciar minerales, y ese levantamiento de este mapa es muy sencillo porque tiene que ser expeditivo, rápido, porque normalmente hay un jumbo, que es parte de las máquinas que van perforando los frentes para realizar una próxima voladura. Ahí se hace un levantamiento del dique y lo que hace el geólogo es marcar los bordes y hacia dónde y el ángulo que tiene que perforar ese jumbo. Porque es, en definitiva, no es una recta completamente, sino que va vivoreando de acuerdo a la forma que tiene la veta. Entonces, esto es visto en planta de dos galerías, donde se ve el dibujo de la veta. Estos son diques, y se modela y se hace un modelo de corto plazo. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que en exploración entregan un modelo, un recurso, donde
ese modelo de largo plazo nos dice cuánto mineral y toneladas de mineral vamos a tener. En el modelo de corto plazo, lo que se hace es, vamos a tener un recurso ya medido, con mayor información. Esas formas de, a ver si lo podemos ver un poquito para atrás. Esta forma de costillas son cada uno de los frentes. Normalmente puede ser 2,5 metros, 5 metros, de lo que va avanzando. O sea, se perfora, se detona, se saca el mineral, se limpia, se condiciona el frente, el geólogo va, hace el mapa, se saca una muestra y se obtiene una muestra de ese frente cada 5 metros. Y así se va construyendo este nuevo bloque, o este modelo de corto plazo, se dice. Entonces, un modelo de largo plazo es bueno cuando el modelo de corto plazo se ajusta al de largo plazo. Y eso también te lo evalúan. Se hace un modelamiento 3D, se puede hacer una estimación del recurso, se muestra para los ingenieros si hay diques o qué complejidad puede haber. En algunas operaciones, o en la mayoría de las operaciones, tiene que haber también un geotécnico para ir controlando las condiciones de seguridad, porque puede haber problemas estructurales que pueden perjudicar la perforación y también la evolución de la mina, como así también la vida de las personas. Entonces, eso se hace, el modelo de corto plazo, se obtiene un bloque, se entrega a planificación, ese modelo de corto plazo se obtiene una ley media, y con eso se programa la planta, los ingenieros, la operación de la mina, cuánto mineral se ajusta el mineral que se va a vender. Entonces es sumamente importante. Algunos términos no los quiero apabullar porque para los que estamos en minería es muy familiar, pero son cosas completamente distintas. Por ejemplo, el hierro, normalmente se habla de porcentaje de cantidad de hierro, que puede ser de 30, 40%, pero en el caso del oro hay minas que pueden ser económicas con 1 o 2 gramos por tonelada, como son las del tipo diseminadas, o vetas, generalmente que se explotan en formas subterráneas y de alta ley, pueden llegar a tener 10, 15, hay casos excepcionales de hasta 500 gramos por toneladas de oro. Bien, el cobre es, por ejemplo, 0,5, 1%, en la zona de enriquecimiento 3, 5%, y lo que hay que tener en cuenta, tanto en una minería subterránea como a cielo abierto, es una dilución o ley de corte, donde esa ley de corte te va a definir que hasta esa ley es económico. Por debajo pasaría a ser estéril. Cubicación, cuando se obtiene esa estimación de recursos y se hacen distintos bloques para poder extraer el mineral. Y la dilución, lo que se busca es que tratar de incorporar lo menos posible de mineral que acompaña, de mineral estéril que acompaña la parte económica. Entonces, a mi izquierda vamos a ver una forma de lo que se entrega a los ingenieros y ellos hacen el diseño de una mina. Si bien acá no está dibujado lo que es la veta, podemos imaginar dónde está la veta de acuerdo a estos niveles subparalelos que son, a ver si tengo un puntero, no, que son los niveles que van a lo largo de la veta. En verde es el acceso que va acompañando a esta extracción, donde es, en este caso, es el acceso del personal, pero también donde se extrae el mineral.
Después, en rojo estaría la salida de emergencia. Y fíjense que me pareció importante mostrar que junto con el desarrollo tiene que ir otra salida, que es la de la ventilación, que no puede ir junto con la de emergencia, porque en el caso de existir, por ejemplo, el incendio de un equipo, el humo puede matar a las personas, entonces no tiene que ser por la misma vía. La ventilación va por otro lado. Y es todo un desafío hacer esto eficientemente. Bueno, todo lo mismo. Lo que vamos a ver, ¿se acuerdan de la mina esa, la beta Collita, donde estaban las distintas distribuciones de los minerales a lo largo de la beta? Esto es como si estuviéramos viendo esta beta de frente, donde está parcialmente producida. En blanco son las cámaras que están vacías, que ya fueron explotadas. Esta es la preparación de la mina, donde se extrae una parte de la beta a través de los accesos, que es alrededor de un 10% de la producción total. Gran parte de la producción salen de las cámaras. Esta achurado, esta línea verticales, son las perforaciones, y se va explotando desde arriba hacia abajo, y desde los extremos hacia el centro, que es donde está la salida a estos conductos de comunicación, donde entra el personal y donde sale la mineralización. Muchos de estos equipos son a control remoto, inclusive en la mediana minería, por una cuestión que se meten dentro de esta cámara y esto está abierto y no pueden entrar las personas porque puede haber desmoronamiento, caída de bloques, no está saneado. Entonces, eso se hace de forma remota, donde el operario está a cierta distancia en un lugar protegido y va extrayendo el mineral que se extraen de estas cámaras. Entonces, ahí podrán ver que esta forma gráfica, y me olvidaba de decir, de estos pilares, en este caso cada 3 niveles, se deja un pilar de protección para evitar desmoronamientos importantes. O también pilares verticales. No sé si vieron en la animación anterior que se hacían chimeneas. Estas chimeneas que comunican un nivel con otro es porque cuando empieza el desarrollo en este bloque que todavía no se extrajo ninguna cámara, siempre hay que dejar una cara libre para que las explosiones o las detonaciones tengan espacio y son secuenciales para que sea más efectivo, no agriete tanto porque el secreto es no meter mucho explosivo, porque detona la roca de caja y se hace inseguro, pero también hay un consumo y el consumo de explosivos es muy caro. Entonces, con esas dos funciones, y físicamente también, hay que dejar una cara libre para que estas detonaciones sean efectivas. Bueno, este es un diseño desde un nivel hacia otro nivel, cómo se hacen las perforaciones. En este caso se hicieron verticales, pero pueden hacerse de arriba hacia abajo. Y como andamos de tiempo. Llevas 1 hora, Pablo. Venís bien, está bien. Bueno, muy interesante, así que te veo. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, pero está interesante estas animaciones, que un poco lo que les contaba, se puede ver gráficamente. Esta es una animación de una propaganda de una empresa de servicio, de equipos mineros, donde se muestra. ¿Están viendo la animación? Sí. Sí, perfecto.
donde se ve la veta de color amarillo y es completamente dinámico. Por ejemplo, arriba está preparando las perforaciones para cargar con explosivos. Van a ver que el jumbo se va a retirar y se va a hacer la explosión, o la detonación, mejor dicho, y abajo se ve como un equipo está cargando el mineral y lo está llevando hacia otro nivel. Me estoy adelantando un poco de una clasificación que me parece que no vale la pena, pero esa clasificación muestra en forma subterránea de lo que es una explotación con sostenimiento natural, otra que es anclada de alguna manera o rellena para ser artificialmente sostenida, y otra que se va produciendo un hundimiento a medida que se va explotando. Entonces, un poco para entender la dinámica de las operaciones, hay que tener en cuenta que históricamente la minería, desde la forma colonial, artesanal, histórica, es muy peligrosa, pero hoy en día existen muchísimos controles, protocolos de seguridad, de uso, de entrenamiento del personal. No cualquiera puede ir a manejar un equipo de gran envergadura, un equipo pesado, en lugares restringidos. Entonces, bueno, podés hacer una labor de acceso con una autopista enorme, porque eso es inviable, económicamente no sería posible, pero también ahí rellenó. Pero también si vos generás una abertura en el interior de mina, vas a estar generando desde el momento que se abre una relajación, un estrés, donde a medida que va pasando el tiempo, eso puede generar problemas estructurales. En el caso anterior era una veta, era una zona mineralizada vertical. En este caso se llama con pilares, bancos y pilares, donde dejan estos pilares como sostenimiento. Tengan en cuenta que nosotros podemos ver los equipos porque estamos considerando que por arriba no hay nada, pero en realidad hay una columna de rocas que puede ser de cientos de metros de espesor. Entonces están trabajando en un banco que es subhorizontal. Muchos, por ejemplo, en el Toqui, en Chile, que era una mina de zinc, una de las más importantes de Chile, era a través de estas formas de pilares. Posteriormente, en algunos casos, rellenan lo que extrajeron y comienza una explotación de los pilares, que tiene que haber mucho control de seguridad, porque la mina se va tornando más inestable en ese sentido. Vuelvo a repetir que trabajar en lugares confinados con equipos grandes tiene que ser sumamente importante la comunicación, los tiempos, los protocolos, quién tiene prioridad. Bueno, normalmente se hacen reuniones todos los días en el inicio de los turnos, como para ver cómo va a ser la dinámica de la operación del día. Tengan presente este método de explotación porque es el que se va a realizar en Chuquicamata, o se está realizando en Chuquicamata, en Chile. Entonces hay un open pit, un lugar de minado
a cielo abierto y diseñaron, fueron 1000 metros más abajo, donde los accesos para el desarrollo de lo que va a ser la extracción de los 1000 metros que comunicaría con la superficie. Entonces, a medida que van sacando el mineral, se va produciendo un desplome de lo que hay por encima. Entonces, son cuerpos de gran tamaño. En España, ¿cómo se llama? El cinturón de pirita, de unos sulfuros masivos, son estructuras gigantes, normalmente son de este tipo de explotación también. Entonces, bueno, hay muchas cosas para analizar. En este caso se va produciendo entonces el hundimiento y el desmoronamiento de lo que está por encima. Y tiene que haber un control del mineral con respecto al estéril muy importante. Entonces están tirando el mineral hacia un nivel inferior, donde en el caso de Chuquicamata hay una cinta transportadora kilométricas. Para esta presentación estuve investigando así rápidamente cómo hay unas presentaciones y unos trabajos de Codelco muy buenos que les recomiendo que lo vean. Hay animaciones acerca de cómo es toda esa operación. La ventilación es un gran desafío, son equipos gigantescos, como les dije, la cinta transportadora, todo es gigante y de última generación. Bueno, y por último, estamos perdiendo un poquito de tiempo con esta animación, pero después va a ser más rápido en una clasificación que me parece que por el tiempo no vale la pena detenerse. En este caso, van a ver unos palitos que son cables que se meten en la roca de caja. Y eso, que son esos que están como ultrapasando el nivel o el límite de la veta. Eso es para sostener la roca de caja. En otro tipo de operaciones también es una forma de anclar y de sostener la roca de caja por una cuestión de seguridad. Entonces, bien. La gran incógnita es si están dormidos o... No, todo lo contrario, Pablo. Realmente te pediría que no ahorres ningún dato. Sí. Acá tenemos tiempo y estoy seguro que estamos Muy muy interesante. asombrados. Muy buena la Muy presentación interesante. y Bueno, me entretenida. alegro. Pablo, si querés, incluso si querés tomar un vaso de agua, parar en este corte, tranquilo, qué tiempo hay. Así que es bien interesante, estás mostrando muchísima información, se nota que sos docente y hay muchísima información gráfica bien interesante que yo que lo conozco estoy interesadísimo. Imagino para muchos debe ser una novedad que les gusta los gráficos, por ejemplo 3D, vi muchos comentarios estaban impresionados de esos modelamientos 3D, que fue muy bueno haberlo mostrado. Gracias por mostrarlo. No, de nada. Muchas veces el problema es tratar de resumir y no extenderse, y los tiempos vuelan. No, hay tiempo, en una operación... Pablo. Hay tiempo y si nos pasamos un poquito no hay problema, pero es importante que abarques lo más que puedas porque esto está de primera. Realmente estamos muy contentos. Bueno, me alegro. Entonces, en una operación minera, ya sea de pequeña o de gran minería, debería tener una organización que abarque por lo menos lo que estamos viendo en esta figura. La parte operativa, lo que ocupa como la parte principal y operativa de una operación minera, la lleva lo que es geología, ingeniería, que está dentro de la operación. Geología, en el caso de una operación minera,
es un servicio a la mina, distinto a exploración, donde se está invirtiendo y es una inversión, pero en geología de producción estamos como al servicio de la mina. Entonces, dentro de esa planificación y seguimiento de una operación trabajan geólogos codo a codo, con sus distintas funciones e interacción, pero también con la parte de operación, que es sumamente importante, y ahora voy a mostrar las funciones, los objetivos y las tendencias que hay entre cada área, y ahí comienzan disputas y roces, y muchas veces peleas, pero bueno, y crecimiento también, uno aprende mucho con las otras áreas.